consistente implementación de medidas para contrarrestar estas situaciones, pues nos lleva a hacer un análisis al respecto de cuáles serían esas políticas oportunas a aplicar en materia de delincuencia y crimen organizado, así como de prevención, sobre todo más allá de la reacción y, por supuesto, la preparación para poder reaccionar una vez estén en funcionamiento. Y para hablar precisamente de ello está con nosotros el exministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, a quien pues le doy las gracias por acompañarnos esta mañana, exministro, y la oportunidad de compartir nuevamente en este espacio. Oh, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Radio Panamá. Hemos tenido, exministro, la oportunidad anteriormente de explicar un poco lo que se habría avanzado, lo que habría hecho su gestión y las cosas que de alguna manera pues se dejaron en el camino, ya sea por implementar nuevas políticas o por el motivo que fuese. Ya sabemos que cada administración pues trae iniciativas diferentes, no son precisamente de las que trascienden en el tiempo como políticas públicas. Sin embargo, cuando vemos la situación actual, hay dos vertientes. Una es obviamente la delincuencia común, que es de otro tipo y se atiende de otra manera, pero vemos también las consecuencias de la presencia del crimen organizado. A su criterio, ¿cuál es la forma correcta de accionar sobre esta realidad? Bueno, yo creo que, y lo he dicho anteriormente, el país tiene dedicados muy pocos recursos a la justicia penal y al sistema penitenciario. Entonces, el efecto que eso produce es que tienes a unos estamentos de seguridad con un presupuesto de 850 millones para lidiar con 70.000 delitos denunciados al año, pero luego tienes un ministerio público que solamente tiene ciento y tantos millones de dólares de presupuesto, no 850 como los estamentos de seguridad. Entonces, ahí se forma un cuello de botella y el estándar probatorio es muy alto de nuestro sistema porque debes destruir por completo la presunción de inocencia. El delito debe estar probado plenamente. Si hay duda en cuanto a la responsabilidad del sindicado o del imputado, la duda debe favorecer al reo. Entonces, un ministerio público sin los recursos no te puede probar el 100% del delito y de la vinculación, quizás te puede probar un 60, un 50%, y el juez queda obligado a absolver, a declarar no culpable. Entonces, y luego esos que van privados de libertad van a un centro penitenciario que no tiene los recursos para rehabilitar y reinsertar y resocializar al condenado. Y el efecto que eso produce es que el 85% reinciden y entonces las cárceles no resuelven el problema, simplemente lo postergan. Entonces, es necesario más recursos, pero también es necesario atacar el problema desde el principio, resocializar al joven que aún no ha sido condenado para no tener que condenar al adulto. Claro. Mire usted que a mí me criticaron que yo intervenía resocializando a los jóvenes y que gastaba dinero resocializando a los jóvenes, pero solo gastaba 13 millones al año. Este gobierno gasta 150 millones dándole techo, alimento y seguridad a delincuentes curtidos en las cárceles. Les regala alimento, techo, seguridad, servicios de agua, de energía, servicios de salud a delincuentes, muchos de los cuales son sociópatas que no tienen cura. Yo trabajaba en los jóvenes que tenían cura y logramos reducir los homicidios a la mitad en 2 años. La disminución más importante del periodo postdictadura en el número de homicidios y el nivel más bajo, 9 homicidios por cada 100.000 habitantes, que solo se ha logrado 2 veces, dicho sea de paso, en el gobierno de Mireya Moscoso y en el gobierno de Varela. Ahora, ese talón de Aquiles, por llamarle de alguna manera, que definitivamente se traduce en una falta de presupuesto para realizar una investigación adecuada, ¿qué relación puede guardar con la fusión esta del trabajo que en su momento
hacia un ente como la PTJ y, pues, aparte, la policía. Sí, bueno, yo creo que es una moneda de doble cara, porque en el momento en el que tú inviertes en prevención, como nos ocurrió a nosotros, eh, entre el 25 y el 50% de los jóvenes vuelven al carril de la legalidad. Estas son cifras que ha dado el propio diario Panamérica, que es un diario que nos hizo oposición a nosotros. Usted lo puede ver ahí en mi cuenta de Twitter. Yo cito y publico el diario. Ellos hicieron un reportaje investigativo muy bueno en el que reconocen que el 25% de los jóvenes son resocializados. Entonces, en esa fase, en la otra fase, es decir, en la de la represión, el trabajo se le hace más fácil a los fiscales y a los jueces y a las cárceles, porque cuanto menos investigados, menos condenados hay, más rinden los recursos del Ministerio Público y del órgano judicial y del sistema penitenciario. Entonces, hay una relación simbiótica y lo que ha ocurrido en este gobierno es que se abandonó la resocialización de esos 4.000 jóvenes en conflicto con la ley que produce nuestra sociedad. Cada 3 o 4 años nuestra sociedad lo produce, como decía quien me precedió, la pobreza, el desempleo, el narcotráfico internacional, muchos aspectos producen estos jóvenes. Entonces, permanentemente debemos tener un equipo de trabajadores sociales, psicólogos, policías comunitarios, entrenadores vocacionales que transformen a estos muchachos para el bien. Y este gobierno, para usar los términos del exministro Mirones, desmanteló todo el trabajo de prevención que se venía haciendo. El propio presidente Cortizo ha dicho que ellos van a usar solamente la mano dura, la mano de la prevención no la van a usar. Entonces, obviamente, estamos hablando de que los que tenían 12, 13 años en el gobierno anterior, que estaban en situación de riesgo, hoy ya no están en situación de riesgo. Hoy están en situación de conflicto con la ley, porque no hubo nadie que los reorientara, que los resocializara, que los rehabilitara. Y entonces ese es el problema que tenemos en sitios como Colón, o como Panamá Oeste, San Miguelito, en lo que se ha duplicado el número de homicidios en comparación con el gobierno anterior. Ahora, exministro, cuando hablamos de tanto de resocialización, que es ya trabajar sobre el joven que está pues puede estar en una situación ya de vulnerabilidad o accediendo al crimen, a pandillas y demás, y el otro es en materia de prevención, ¿cómo se logra? No sé si exista la experiencia en otro país, porque invertir constantemente también es, no puedo llamarlo un gasto, porque como usted dijo, hay nuevas generaciones, vienen subiendo, pero ese mensaje, ese trabajo de resocialización debería ser sostenido en la vida del que ya fue tratado, pero además servir de un ejemplo para aquellos que, porque si, a ver, no es más que la evidencia de que nuestra riqueza está perfectamente mal distribuida. Esta es la consecuencia de ello, pero hasta qué punto va a ser sostenible trabajar en esa prevención y resocialización contra situaciones de vulnerabilidad cuando deberíamos estar invirtiendo más en la educación, en oportunidades para esos jóvenes para evitar precisamente tener que accionar en esa dirección. ¿Hay una posibilidad, hay un estudio, hay algún análisis que vaya en función de eso? Bueno, lo que sucede es que tú me dices hay que invertir más en educación y en oportunidades. Precisamente la resocialización es eso, es entrenar vocacionalmente al joven que está en situación de alto riesgo, en situación de conflicto con la ley, para que aprenda un oficio, electricidad, plomería, construcción, equipo pesado, etcétera, y darle la oportunidad de un trabajo, que fue lo que nosotros hicimos. Nosotros, en los contratos de los contratistas del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda, introdujimos una cláusula que, mediante la cual el contratista se comprometía a contratar a estos jóvenes en situación de alto riesgo y de esa manera se les conseguía un empleo
y mucho, todavía hoy en día yo me los encuentro. Hace unos meses, o yo diría que hace un año ya, me encontré con un chofer de Uber que tenía el tatuaje de la doble K en su brazo, que es el símbolo de Calor Calor, una de las bandas. Y él me dijo, usted no tiene nada de qué preocuparse. Me dijo, usted no lo recuerda, pero usted fue a mi comunidad, nos habló y logró que nosotros nos incorporáramos a este programa, y usted nos dio todo el entrenamiento, la asesoría para las adicciones a las drogas, etcétera. Y luego nos entregó el diploma, y conseguimos el trabajo en una empresa contratista del Estado. Y me dijo, ahorré y me compré el carro y ahora soy chofer de Uber, ya tengo mi casa propia, donde está mi señora y están mis hijos, y tengo otro estilo de vida y no vuelvo para atrás. Yo estaba metido en un túnel en el que no sabía que estaba metido, y yo salí de eso. Y eso lo hicimos según el diario Panamérica, con el 25% de los jóvenes que participaron en el programa. Yo creo que no, yo creo que llegamos al 50% o más, pero asumamos pues para fines de discutir el tema que fue el 25%. Usted sabe lo que es restarle a las grandes organizaciones criminales el 25% de su pie de fuerza cada 2 años. Lograr hacer eso cada 2 años, a un costo bajísimo. Si usted compara los 13 millones que nosotros gastábamos al año con 150 millones que se gasta el gobierno regalándole alimentos, techo y seguridad y agua y energía a los privados de libertad, a 18,000 privados de libertad que hay en los centros penitenciarios. Entonces, un costo relativo bastante bajo, pero efectivo por doble cuenta. Primero, porque se redujo el número de homicidios a nivel nacional a la mitad, los feminicidios también se redujeron a la mitad, y otros delitos, como por ejemplo los delitos denunciados anualmente, se redujeron en un 15%. Todos estos son datos del diario El Siglo, además, que lleva un registro pormenorizado, y lo puede ver en mi cuenta de Twitter. Ahí permanentemente lo estoy publicando. Entonces, pero además, no solamente la reducción del delito que provoca la prevención, sino también la rehabilitación y reinserción, la resocialización de los individuos, claro, que a la postre es otro de los objetivos del proceso criminológico y del proceso penal. Ahora, antes de finalizar, viceministro, que el tiempo nos ha alcanzado, exministro, corrijo, ¿por qué no se ha logrado establecer en una administración de gobierno políticas públicas que trasciendan? Si el éxito se dio en esta escala y fue demostrado, arrojó resultados, rescató jóvenes que hoy son adultos de bien, con familias establecidas, tratando de brindar un mejor futuro también a su familia, a sus hijos, ¿por qué no crear políticas que trasciendan administraciones de gobierno? Bueno, yo creo que esa pregunta la voy a responder con varias preguntas. ¿Por qué el gobierno PRD, que ha controlado la UNACHI durante tantos años, ha convertido esa universidad en un fracaso? ¿Por qué el gobierno PRD destruyó las finanzas públicas, llevando al país a un decrecimiento de más del 20% del Producto Interno Bruto en la pandemia, cuando Costa Rica y Uruguay, que son países del mismo tamaño, solo decrecieron durante la pandemia 4 y 5% respectivamente? ¿Por qué este gobierno mantuvo la educación a distancia en el sector público durante un año más que el resto de los países de la región? ¿Por qué este gobierno ha incrementado la deuda pública en 1/3 del Producto Interno Bruto cuando ningún otro país de la región ha tenido ese problema? ¿Por qué este gobierno ha duplicado los índices de criminalidad, los índices de homicidio, de delitos violentos, los feminicidios? La respuesta es una sola: no tienen la competencia para hacer el trabajo.
Exministro, pero ¿y las anteriores que pasaron? ¿Por qué no se creó, por ejemplo, esa estandarización, ese concepto de política pública para no perder el trabajo que se había hecho? Y hablando Bueno, de yo, todas las administraciones que han pasado, que han sido ya hasta la fecha 3 PRD, 2 panameñistas, si mal no recuerdo, y un cambio democrático. pero mire, en el gobierno de Mireya Moscoso, el tema de la seguridad estaba en manos de el señor Toti Varés, Carlos Toti Varés, y los homicidios se redujeron dramáticamente durante su gestión, y él permanentemente estaba liderando el trabajo con la Procuraduría, con la Policía Técnica Judicial. Los homicidios se Cierto, pero redujeron de se pierden 14 a en el 9 por tiempo. cada 100.000 habitantes. Claro, pero se pierden en el tiempo. Nosotros los panameñistas podemos responder de los gobiernos panameñistas. Los dos últimos gobiernos panameñistas han llevado los homicidios, en el caso nuestro reciente, de 17 a 9 por cada 100.000, y en el caso de Mireya Moscoso de 14 a 9 por cada 100.000, que es el nivel más bajo que ha tenido. La respuesta de por qué se disparó en los gobiernos PRD la delincuencia es una pregunta que hay que hacerle al gobierno PRD. Obviamente nosotros podemos explorar algunas respuestas, pero definitivamente, no sé, los delincuentes será que se sienten más cómodos y más a su ancha en los gobiernos PRD, pero lo cierto es que han sido un fracaso total. El índice de homicidios más alto que ha registrado la historia de la República se registró en el año 2009 en un gobierno PRD, 800 y tantos homicidios en un año, casi 3 diarios. Ojalá hubiésemos logrado trascender, y usted lo ha mencionado aquí, exministro, y ya lo ha dicho, lo ha reconocido incluso medios, que con un corte político han adversado administraciones de gobierno, pero lo ideal hubiese sido generar en ese momento, más allá de permitir que venga otra administración y pisotee lo que se ha avanzado, trascender esa proyección, ese trabajo tan valioso que se hizo, no llevarlo únicamente eh, como un éxito de una administración, Yo sino creo para... que, yo creo que, yo creo que al presidente Cortizo, sus asesores de seguridad, que dicho sea de paso, hablaban mucho en los medios de comunicación cuando yo era ministro, pero ahora no se les ve. No sé debajo de qué piedra estarán escondidos, pero le han asesorado al presidente Cortizo y le han dicho, el ministro Aguilera hacía mucha prevención, hacía mano blanda, y por eso lo criticaron mucho en los medios. Entonces le han dicho, señor presidente Cortizo, usted no haga Tiene que ir mano por la blanda, otra lado, tiene que ir por lo usted haga mano contrario. dura, usted haga Claro. mano dura. Y entonces va a quedar bien, porque usted se va a ver como el fortachón, el hombre que resuelve, el hombre que tumba puertas, que mete preso a la gente. Pero lo que pasa es que no le dijeron, porque no lo saben, que esa mano dura en realidad es una mano atrofiada, artrítica, sin recursos. ¿Por qué? Por lo que le dije, tenemos una policía, unos estamentos de seguridad leviatánicos, con un presupuesto paquidérmico, pero tenemos un Ministerio Público sin recursos, inundado con 70.000 expedientes al año, y que físicamente no pueden tramitar. Entonces, ante esa situación, los privados de libertad o las personas imputadas terminan libres porque el Ministerio Público no alcanza a reunir el estándar probatorio que exige la ley, que es un estándar muy alto. Entonces, esa es la realidad, y bueno, ese es el resultado del fracaso de la política de seguridad de este gobierno, y yo no los veo reconociendo su error y haciendo una política más integral, más completa, digamos, de 360 grados. Yo los veo encajonados en su librito, ¿no? De que hacer lo que siempre han hecho para obtener los mismos resultados que siempre obtuvieron. Lamentablemente, tocará esperar 2 años y remover a estos señores de allí, y esperar que el próximo gobierno haga las cosas como científicamente deben hacerse, y no jugando para la tribuna, para quedar bien con el público, para quedar bien con las tasas de aprobación, sino hacer lo que recomiendan los expertos,
que es aplicar tanto prevención como represión. Claro. Y es lo que ellos no han hecho. Y definitivamente por el mejor curso del país, porque esto repercute en todo sentido. Obviamente hay una afectación a esa vulnerabilidad de una población en particular, pero así también la parte económica y demás. Exministro, gracias, como siempre, por acompañarnos, por sus aportes, obviamente, en base a la experiencia y el análisis que se hace de la realidad actual. Buen día. No, pues yo siempre agradezco a los medios que me den la oportunidad de hablar, porque durante mi gestión, tanto los medios como las redes y los call centers, digamos que destruyeron el trabajo que yo estaba haciendo injustificadamente. Y yo, ahora que podemos hacer un contraste entre la administración Cortizo, la administración en la que yo participé y la administración Martinelli, yo agradezco esta oportunidad que ustedes me dan para poder salir a defender mi gestión, que la defendí mientras fui ministro y que la sigo defendiendo al día de hoy y la seguiré defendiendo porque yo sé que actué correctamente. Muchísimas gracias al exministro Rodolfo Aguilera por pues, acompañarnos esta mañana hablando precisamente de criminalidad en el país. Buen día, exministro. Vamos a Muchas avanzar, siendo gracias. las 7:18 Buen día. de la mañana.